En nombre de Patria de Martí y Alianza Democrática, les damos la bienvenida y le damos las gracias a uno y cada uno de ustedes por estar presente y sobre todo gracias a Dios por permitirlo todo. Este es nuestro segundo simposio. En este caso, el lema es Revirtiendo el despotismo. Podríamos haber puesto el nombre Disolver o aniquilar el despotismo, pero definitivamente no lo llamaríamos reformar o consensuar con el despotismo. El gran intento de estos simposios es promover una concienciación de conceptos e ideas que es necesario entender para poder vivir libres y en un sistema democrático. Porque la realidad es que los Castro, los Chavo Maduros, los Yanukovych, los Correa, los Ortega, los Kirchner, todos pasarán al olvido. Sin embargo, el mal y el despotismo de una u otra forma va a estar presente. Las ideologías, particularmente las ideologías radicales, tampoco es algo que va a desaparecer. Y el lenguaje es el mecanismo preferido para precisamente desnaturalizar la verdad. Y es fundamental mantener y hacer esta campaña, porque de nuevo nunca vamos a llegar a un punto donde podemos decir, bueno, ya al fin tenemos, como tantas veces han dicho, la paz en nuestros tiempos, ya todos vamos a preservar en libertad. Incluso algunos pensaron que por medio de la globalización, del intercambio comercial, pues todos íbamos a ser mejores amigos, y realmente descubrieron que la globalización pues trajo muchos avances materiales, pero los dictadores y las tiranías pues decidieron es mejor utilizar este mecanismo para enriquecernos, para poder precisamente subvencionar los sistemas despóticos. De manera de que el tener una concienciación política es necesaria nuevamente para mantenernos libres y poder vivir en democracia. Hoy es 13 de marzo. Para los cubanos es una fecha que pues recordamos a un joven que luchando contra un régimen dictatorial pues cayó, falleció. Y me parece apropiado aprovechar no solo esa fecha, sino todo lo que está aconteciendo, y pediría un breve momento de silencio para honrar a todos esos jóvenes en Venezuela, en Ucrania, en Cuba, y esos que no se conocen o que tienen menos visibilidad, pero también padecen de la persecución política en Nicaragua, en Bolivia, en Ecuador, y recordar esos que han combatido el comunismo y que lo están combatiendo y han caído en Colombia, en Perú, en Argentina, en Chile, en El Salvador y muchos otros países en nuestro continente. Así que por favor les pido un breve momento de silencio. Muchas gracias. Tengo el privilegio de tener a mi izquierda una gama de talento que realmente me honran y hacen una gran justicia a estos temas tan importantes, porque se está presentando estos simposios no solo como una noción de educar, sino realmente reclamar el derecho legítimo de ser libre, porque toda sociedad tiene un derecho legítimo, un derecho natural de ser libre. Para los creyentes lo entendemos como un regalo de Dios, los no creyentes lo pueden entender por la razón, pero el hecho es que ningún gobierno
te da la libertad, es un derecho propio y hay que ser libres antes de poder vivir en democracia. No se puede vivir en democracia si no se es libre y si no existen los mecanismos y las instituciones para garantizar que la libertad sea una institución establecida. La primer panelista es Gisela Parra Mejías. Ella es abogada venezolana, ha sido jueza superior con competencia nacional en materia tributaria, magistrada presidente del Consejo de la Judicatura, profesora de Derecho Contencioso Tributario en pregrado en la Escuela de Derecho de la Universidad Central de Venezuela. Es fundadora y miembro principal de la Federación de Asociaciones de Jueces de Venezuela y es secretaria ejecutiva de la Mesa de la Unidad Benex en Miami. Muchas gracias, Gisela. Vasily Udolkin, nuestro segundo panelista, es un analista político, un investigador, un documentalista y un diseñador gráfico nacido en Perú. Y Vasily reúne unas condiciones bastante particulares y especiales. Él pues es hijo de un matrimonio de exiliados de combinación de la madre ucraniana y el padre ruso. Sus abuelos vieron el sentir precisamente la persecución del comunismo por vía de los bolcheviques. Es una persona con un gran conocimiento y realmente es un gran honor tenerlo aquí hoy. Enrique García será el tercer panelista que hablará sobre Cuba. Él es analista político y ex oficial y especialista de la inteligencia cubana, que dirigió el trabajo de la inteligencia en 7 países de América Latina: Perú, Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil y Ecuador, antes de asilarse en 1988. Él ha sido consultor de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos y actualmente trabaja en el sector privado como asesor de seguridad. Y José Venegas hablará sobre la noción de ideas falsas que dan sostén a el despotismo. Él es abogado, escritor, analista político y periodista. Tiene una maestría en Economía y Ciencias Políticas. Obtuvo el segundo premio del concurso Caminos de la Libertad y es director del Inter-American Institute for Democracy. En su trabajo periodístico y literario se destaca la defensa del valor de la libertad individual frente al aparato estatal y es autor de Seamos Libres, a punto para volver a libertad. Vamos a tratar de mantener, y en eso yo tengo el papel pesado de limitarles el tiempo ahí, porque yo sé que cada ponente realmente es un tema, y aparte el talento que ellos tienen, que podrían estar un tiempo mucho más largo hablando de eso, pero para precisamente poder interactuar y que ustedes tengan una oportunidad, pues voy a tener el desagradable trabajo de avisarles unos minutos antes para que ellos puedan concluir, tratar de limitar a 15 minutos para que de nuevo todos podamos intercambiar. Bueno, sin más demora, les presento a Gisela Parra. Gracias, buenas tardes a todos. ¿Se oye bien, verdad? Bueno, me toca a mí presentar ante ustedes esta tarde el caso de Venezuela. Porque Venezuela fue el primer país de Latinoamérica al cual fue exportado el proyecto castrocomunista de Cuba. A nosotros nos tocó ese dudoso honor. Cuando nunca nos imaginamos, pese a que cubanos que residían en Venezuela nos advertían, pero era imposible pensar que en un país que tenía 40 años de democracia pudiera suceder eso. Entonces, precisamente por esa circunstancia, antes de entrar de lleno en el proyecto bolivariano revolucionario de Chávez, tendría yo que decirles a ustedes qué pasó en Venezuela antes que pudo producir el que se implantara un régimen nefasto como el que tenemos actualmente, en un país con tradición democrática, diferente a ustedes que venían me refiero a ustedes, a los cubanos que venían de una dictadura.
Cuando Betancur toma el poder, en 1959, después de la dictadura de Pérez Jiménez, se consigue con una democracia débil enfrentada a la extrema derecha y a la extrema izquierda. Ya desde esa época nosotros teníamos la penetración de la guerrilla comunista influenciada y apoyada por Cuba. Betancur se tiene que enfrentar a ambos problemas, a intentos de golpe de Estado de la extrema derecha y a la guerrilla que ya estaba instalada en Venezuela. Gracias a Dios, Rómulo Betancur fue un hombre extraordinario. Hoy día que ha pasado el tiempo, uno se da cuenta la suerte que tuvo Venezuela de que él hubiera tomado el poder en ese momento, porque de lo contrario nosotros hubiéramos tenido este gobierno desde esa primera época. Betancur diezmó, controló los golpes de Estado de los militares, pero además de eso, diezmó y acabó a la guerrilla, la cual bombardeó en las montañas sin ningún tipo de misericordia, los destruyó. Continúa el tiempo pasando, la guerrilla en 1963 se convierte en un Frente de Liberación Nacional apoyado por Cuba, el cual tampoco logra su propósito de seguir conspirando para derrocar el régimen democrático. Y en 1962 también entra en Venezuela por Machurucuto un grupo que trató de penetrar para socavar también la democracia en Venezuela, y también fue diezmado, unos murieron, otros fueron presos, etc. Creo que el general Ochoa, que posteriormente fue fusilado, formó parte de ese grupo invasor. Bueno, aparentemente controlado todos los problemas, Venezuela sigue en su marcha democrática. Viene la época en que Carlos Andrés toma el poder por primera vez, con un precio del petróleo altísimo. Venezuela la llamaban la Venezuela Saudita. Era una época en que hubo un derroche total de dinero, y posteriormente, cuando él por segunda vez asume el poder, ya es otra la diferencia. Ya venía un país con un precio de petróleo bajo, teníamos problemas económicos, ¿sí? Ya había problemas económicos en el país. Él trata de imponer unas medidas del Fondo Monetario Internacional, contrata para su gabinete tecnócratas y como Moisés Naín, Carlos Kaufman, Jonathan Coles, etcétera, que no eran adecos, que eran gente brillante, graduada en Harvard, etcétera, que diseñan un proyecto de país que yo sinceramente, que lo conocí y que nunca fui adeca, me pareció excelente para Venezuela, que si se hubiera podido realizar, el destino de Venezuela hubiera sido otro, porque era precisamente el cambio que necesitaba el país para buscar un rumbo de modernizar la democracia. Lamentablemente para él, el hecho de la crisis económica, las medidas que se tomaron en ese momento, que repercutieron en el pueblo, se alzó el precio de la gasolina, vino el Caracazo en 1989, el 27 de febrero, y Carlos Andrés comete el error de lanzar la tropa hacia ellos, y bueno, hubo más de 2.000 muertos solo en Caracas. Fue terrible lo que sucedió allí, y ya comienza a desmoronarse el gobierno de Carlos Andrés. Luego de eso insurge en 1992 Chávez con su primer golpe de Estado, el cual fracasó, pero con una frase que dijo por ahora, donde trató de justificar porque le dieron el derecho de palabra a un golpista, tremendo error, quedó ante la opinión pública, ante el pueblo, como un héroe, que trató de controlar un gobierno que ya venía una democracia invadida por la corrupción, por mal manejo, por el abandono del pueblo, que produjo toda esta cantidad de problemas de tipo social. En ese mismo año hubo otra sonada con el contraalmirante Hernán Gruber Odremán, que también fracasó, pero ante la situación que vivía el país, ante el hecho sobre todo que no le perdonó el partido de que instalara en los mejores
ministerios a personas que no eran de ellos, provocó que le abrieran un juicio, el cual de verdad yo considero, como abogado y juez que fui, que no tenía ningún motivo para ser tramitado, porque él le dio una cantidad de dinero a Violeta Chamorro para proteger la democracia en su país, y fue acusado de malversación, de peculado, etcétera, y fue destituido. Y luego gana la presidencia en el siguiente periodo el presidente Rafael Caldera, del cual yo fui magistrada del Consejo de la Judicatura y presidente posteriormente, que lamentablemente, no sé si debido a su edad, perdió la gran oportunidad, porque él llega al gobierno sin ataduras partidistas, apoyado por el pueblo. Tuvo la oportunidad de poder reformar la democracia, modernizarla y enrumbar el país por una vía que era necesario cambiar para evitar, para controlar todo el problema social que en ese momento imperaba. No lo hizo. Y Chávez indulta a Chávez. Chávez sale con un plan que yo considero maquiavélico, de una inteligencia profunda, el haber diseñado la forma de implantar un gobierno como el Castro comunista, ese proyecto nefasto, sobre la base de legitimarlo con el voto. Chávez se lanza a la presidencia y enamora al pueblo abandonado, tiene la gran suerte que gana las elecciones y el precio del petróleo nunca bajó durante todo su gobierno de $100, y empieza apenas gana la presidencia en 1999, antes de tomar siquiera el cargo en febrero 4, a decir que él iba a convocar una Asamblea Nacional Constituyente para poder implantar lo que se llamaba la Quinta República, para acabar con toda la corrupción y con todos los partidos que habían destruido a Venezuela, habían empobrecido al país, etc. Para hacer eso no era posible por la Constitución del 61, que solamente contemplaba la posibilidad de que se hiciera una nueva Constitución solamente por obra del Congreso de la República. Pero ¿qué sucede? Esa democracia afectada por la corrupción, por el abandono de la clase más baja, del pueblo, las instituciones, lamentablemente, en nuestro país eran instituciones débiles. La Corte Suprema de Justicia, que era la que tenía que decir si era posible que se pudiera convocar una Asamblea Nacional Constituyente mediante un referéndum consultivo, porque ya Chávez comenzó a hablar ahí del soberano, que es el pueblo. La soberanía reside en el pueblo, es intransferible y el pueblo es el que manda y ordena. Pues la Corte Suprema de Justicia de mi país, la cual no tenía ningún integrante que fuera de Chávez ni afecto a él, porque él era un ilustre desconocido, que nadie sabía de dónde venía, ni cuáles eran sus intenciones, por lo menos para la mayoría de los venezolanos, pues esa Corte Suprema de Justicia, en sala plena, no solamente le aprueba el referéndum consultivo inexistente en nuestra Constitución, que solamente existía en la ley electoral, que no tenía nada que ver con el problema que nosotros teníamos, que era el cambio de estructura completa del Estado. Pues esta Corte Suprema, pues aprueba el referéndum consultivo, aprueba que se convoque al pueblo mediante referéndum la aprobación de la Asamblea Nacional Constituyente, y así se obtiene esa aprobación. Por supuesto, Chávez en ese momento era un ídolo, y cuando se convoca la Asamblea Nacional Constituyente gana el referéndum consultivo y posteriormente gana casi todos los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente. Una vez que esta se instala en agosto y además, déjenme decirles algo, no contenta la Corte Suprema de nuestro país en darle la aprobación a la Asamblea Nacional Constituyente inconstitucionalmente, le otorga poderes supraconstitucionales. Quiere decir que esa asamblea estaba por encima de la Constitución vigente.
¿Y qué hace cuando se instala en agosto de 1999? Disuelve el Congreso. Pone en sustitución un grupo de sus militantes del partido del gobierno, del PSUV, con un grupo que se denominó el Congresillo para que hiciera la labor legislativa. Crea la Comisión de Emergencia Judicial y yo, que era magistrada del Consejo de Legislatura, veo entrar a Manuel Quijada, presidiendo la Comisión de Emergencia Judicial, a intervenir el Poder Judicial de Venezuela. Jubilaron jueces, a otros por vía de gracia, a otros los destituyeron, se apoderaron completamente del Poder Judicial, nombrando jueces a dedo provisionalmente, sin concurso, existiendo una ley de carrera judicial que obliga a que los jueces sean por concurso. Total, ¿eso qué les permitía? Total impunidad en el ejercicio de lo que posteriormente pusieron en ejecución. Allí comenzó la pérdida de la democracia, por no existir en nuestro país instituciones fuertes como es el Poder Judicial, el Congreso de la República, los propios partidos que, conscientes de lo irresponsables que habían sido, ninguno abrió la boca para protestar de nada de lo que pasó en Venezuela. Ahí hubo una total aceptación de la violación de la Constitución totalmente. Cuando Chávez, una vez aprobada la nueva Constitución, que no permitía sino una reelección al presidente, elimina el Congreso, que era bicameral, para constituirse una Asamblea Nacional con una sola Cámara, nombran un defensor del pueblo, un poder moral. No hubo, en realidad, había un extenso número de artículos para garantizar los derechos humanos. 80 artículos garantizan los derechos humanos en nuestra Constitución, 6 son deberes. Entonces, pasa el tiempo y por supuesto que esa Constitución ya no servía para los fines de implantar el proyecto que se venía a venir. ¿Y qué hacen ellos? Primero, aprueban una ley del poder comunal en 1997, en el 2007. Bueno, Chávez tiene un golpe de Estado, no un golpe de Estado, hubo un vacío de poder cuando ya comienza la gente a darse cuenta por qué camino iba este gobierno. Lamentablemente fracasó el 11 de abril del 2002. Entonces, eso fue las cosas más dolorosas que ha pasado en Venezuela. La falta de unidad, la falta de organización, los intereses personales siguieron privando en el país y destruyeron la posibilidad de haber salido de este desastre en ese momento. Eso afianzó aún más a Chávez en el poder y a partir de ese momento es que verdaderamente entra el gobierno cubano a cogobernar en Venezuela y apoderarse de todo lo que es inteligencia, seguridad, registros, etcétera, y más nunca Chávez cometió un error que no fuera subsanado de inmediato. Luego, posteriormente, Chávez en el 2007 intenta, con un referéndum consultivo nuevamente, totalmente inconstitucional, transformar mediante una reforma de la Constitución, suplantar el modelo de república democrática sobre la base del Estado de Derecho, de la justicia y de la libertad, para imponer un gobierno socialista, militarista, centralizado, que es el gobierno que existe actualmente en Cuba. ¿Qué pasó? Eso también contemplaba la reelección indefinida. Se aprueba en el Congreso la reforma, que era inconstitucional, vuelvo y repito, porque la Constitución solo permite que la Asamblea Nacional Constituyente elabore una nueva Constitución cuando se trata de una transformación estructural del Estado, que era lo que estaba proponiendo ellos. Bueno, va a elección y pierden la elección. Fue en masa. Yo creo que en ese momento ya la gente se daba cuenta de que nosotros de verdad íbamos camino hacia el proyecto cubano directamente y pierden la elección. Pero ellos dan otro viraje y empieza la Asamblea Nacional a aprobar las leyes que van a formar lo que se llama el poder comunal,
la comuna, basada precisamente sobre la soberanía del pueblo. El pueblo es el soberano, el pueblo en asambleas de ciudadanos que se eligen ellos mismos, no por votación, es el que asume el control del poder en las comunas. Desaloja a los consejos municipales y a las alcaldías. O sea, es lo que se llama el poder popular. Y empiezan a aprobar toda esa serie de leyes sin que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estaba pasando realmente, de la magnitud y de la gravedad. Porque lo que no se pudo aprobar por la reforma constitucional, lo lograron inconstitucionalmente, aprobando una serie de leyes orgánicas que actualmente están vigentes y que ya han transformado el Estado de Venezuela en un Estado socialista con el mismo tipo de proyecto y de modelo cubano. Eso es lo que nosotros tenemos en el país. Entonces, llegado este momento en que realmente nosotros no podemos aceptar lo que está pasando, donde han destruido, además de eso, toda la infraestructura económica del país. El dinero que se calcula con más de 800.000 millones de dólares del petróleo sirvió para comprar las conciencias de los gobiernos de la región que apoyan incondicionalmente a Chávez y ahora a Maduro, como lo estamos viendo. Compraron a Insulsa en la OEA. Venezuela y Cuba han sido miembros del Consejo Permanente de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. O sea, lo que está pasando es algo realmente increíble. Es la entrega total, la pérdida de la dignidad de América. Es algo que ha llevado a Venezuela a un extremo tal de explosión social que lo mejor de nosotros, lo que no está contaminado, lo que no se ha podido comprar, porque en Venezuela existe un elemento importantísimo, que no es el poder soberano, es el poder de la familia. En Venezuela existe familia, esa familia está montada sobre principios y valores que han impedido que esos jóvenes se hayan corrompido y hayan asumido un lavado de cerebro para seguir adelante con ese proyecto. Hoy tenemos nosotros en la calle a los estudiantes venezolanos luchando por la justicia, por la paz, por la democracia, ofrendando no solamente luchas, sino vidas. Ya vamos 28 personas que han muerto en Venezuela y las que faltan. No, después habrá, para terminar. Entonces, nosotros pensamos, yo como abogada, pienso que le falta un ingrediente a esta lucha, que es necesario que de verdad se haga como se está haciendo. Hay que decir basta, pero lo más importante no es que haya desabastecimiento, que se haya confiscado la propiedad privada, que no haya prácticamente luz, que no haya alimentación, que nos maten 25.000 personas por año, sino que además de eso se ha destruido en una forma totalmente inconstitucional un Estado democrático de derecho y de justicia. Y existe en nuestra Constitución 2 artículos que yo considero que son los que se deben aplicar en este momento, que son el artículo 333 y el artículo 350, que lo voy a leer porque se explican por sí solos. El artículo 333 dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por un acto de fuerza o porque fuere derogado por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. Nuestra Constitución ha sido derogada por un método no previsto en ella, que es la implementación y la aprobación de estas leyes del poder comunal que transforman a Venezuela en un país con un gobierno castrocomunista. Y en segundo lugar, tenemos el artículo 350 que dice que el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, parece que lo hubieran hecho especialmente para ser aplicado en este momento, desconocerá, oiga bien, desconocerá cualquier régimen, y esto que tenemos nosotros no es un gobierno, es un régimen comunista, legislación, que es la legislación que es la base del poder comunal, que preside, que se basa sobre el pueblo soberano, pero que está presidido en su cabeza por el presidente de la República con plenos poderes. Él es el soberano. Chávez llegó a decir: el Estado soy yo.
Desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer los estudiantes y el pueblo venezolano es desconocer de una vez por todas, no negociar, aquí no hay nada que negociar, es desconocer este régimen nefasto sobre la base de la Constitución, porque nos han dado un golpe de Estado montado sobre un fraude constitucional sin que nosotros ni siquiera nos hayamos dado cuenta. Desconocer este régimen y restituir la vigencia de la Constitución y restituir en nuestro país la democracia por la que tanto hemos luchado y por la que estamos pagando un precio tan grande como es el asesinato de lo mejor que tiene un país, que es su juventud. Así que necesitamos como nunca que todos ustedes se conviertan en voceros de lo que pasa en Venezuela para mover las conciencias, para ver si América recobra la dignidad y el respeto que ha perdido al apoyar regímenes como estos que tenemos. Y que en Venezuela, para mala suerte nuestra, ha sido implantado exactamente igual que en Cuba, porque ni en Bolivia, ni en Nicaragua, ni en Ecuador, que son países del ALBA, se ha destruido a la ciudadanía, ni a la economía, ni a nada como está pasando en Venezuela. Así que gracias por oírme, gracias por la asistencia y de verdad conviértanse en voceros de la defensa de la democracia, no solamente en mi país, es en el continente. Muchas gracias, Gisela. Yo creo que en la lección de Venezuela y la explicación que tú tan bien hiciste, estos modelos hay que combatirlo tal como lo combatió Rómulo Betancourt, como tú bien señalaste. Y tenemos el otro modelo donde básicamente es una copia carbón, un intento, y eso fue Chile, porque la Chile de Allende estaba también el castrocomunismo infiltrado, penetrado, la seguridad del Estado, castrocomunista era la que estaba conllevando el poder. ¿Y qué pasó? El imponderable justiciero concluyeron la dictadura incipiente de Salvador Allende. Entonces, eso es como hay que sacar del poder a estos regímenes delincuentes. Nuestro próximo ponente será Vasily Udolkin para hablarnos sobre el caso de Ucrania. Gracias, ha sido bien generoso, Julio. La verdad que estoy asustado de mí mismo. Les agradezco mucho, agradezco a Dios que nos dé la oportunidad de estar aquí y agradezco mucho su presencia. Créame que su presencia hace muchísimo y que es tiempo de que nosotros enfoquemos las cosas de otra manera. La mafia comunista internacional opera internacionalmente. Cuando a Yanukovych en Ucrania se le toca, Putin salta por otro lado. Ellos actúan de una forma internacional. Hoy en día en todos los periódicos se están dando unas razones tan absurdas acerca de la razón que tiene Rusia para arrebatar Crimea e incluso para arrebatarse Ucrania. Pero hay mucha gente en muchos países diciendo lo mismo, porque los tienen, es una mafia internacional, es un respaldo que ellos se tienen internacionalmente y nosotros no podemos solamente quedarnos a pelear solamente por nuestro país, porque entre todos nos dan. Cuando Maduro necesita legalidad, ahí está UNASUR dándole legalidad. Y yo le agradezco mucho su presencia y gracias, Julio, porque nos da la oportunidad de hablar de muchos otros temas más de varios países y poner como objetivo que la libertad y la democracia son nuestro norte, son nuestro derecho como hijos de Dios, como seres humanos. Nosotros necesitamos y responder a la necesidad de todo el mundo de ser libres. Como Julio me presentó, mi familia, mis padres, mi papá era ruso, mi mamá ucraniana, así que yo estoy en medio del conflicto.
Eh, tengo familia en Rusia que encontré hace 7 años y mi familia está un poco sorprendida porque yo estoy defendiendo Ucrania. Entonces, el asunto es de que a algunos rusos también les cuesta entenderlo, porque parece que no tienen problema con que Putin arrebate una nación o que cruce la frontera y él diga que se hace en cualquier lugar. Son muchos años de comunismo y la gente se ha acostumbrado a que piensen por ellos. O encuentran mucho menos conflictivo, ¿no?, dejarse llevar. En Ucrania, y existe, no voy a ir sobre ellos, existen las leyes del derecho a la rebelión, ¿no? Pero en Ucrania con Rusia tiene una relación bastante miserable, en su relación en cuanto al trato que Rusia le ha dispensado durante toda la vida, ¿no? En la capital, donde nace un gran imperio eslavo, ¿no? Nace en Kiev, pero los rusos están diciendo de que Ucrania le pertenece porque el imperio nació en Ucrania. Entonces no es Rusia la que debe pertenecerle a Ucrania, sino Ucrania a Rusia. Entonces Rusia, 2 siglos después de fundarse aquel imperio, todavía era un bosque. Y sin embargo, ellos aducen tantas razones ridículas que van fuera del entendimiento. Pero hay muchísima gente en muchos diarios, en muchos foros, en internet, que usted va a ver que están repitiendo esas sinrazones como si fuera algo lógico. En el 2004, el pueblo ucraniano se manifiesta contra un fraude muy claro, ¿no?, en el que Yanukovych había ganado las elecciones fraudulentamente. Entonces el pueblo sale a la calle y empieza a cohesionarse y da inicio a la Revolución Naranja, que era pro-occidental, y exigen que esa farsa se ignore, ¿no?, se elimine y se vuelvan a hacer elecciones. Putin con Yanukovych en la televisión ucraniana se reían del tema, decían que mejor le regalamos los votos. O sea, Putin hablaba por Yanukovych en Ucrania. La Revolución Naranja no se dio, fue incrementándose. En este caso, muchas instituciones empezaron a participar, entre ellas la Iglesia, que no estaban dispuestos a que esta vez les roben a ellos, y mucho menos Rusia, el derecho a elegir a sus representantes. Fue bastante perseverante la revolución y lograron de que las elecciones se vuelvan a dar. Claro que en la ronda anterior envenenaron al opositor de Yanukovych y desfiguraron a Víctor Yushchenko, que milagrosamente pues le salvaron la vida, aunque quedó desfigurado. Víctor Yushchenko en una nueva elección le sacó ventaja y ganó y fue el presidente de Ucrania. Durante el gobierno de Yushchenko, Yanukovych empezó a invertir en ir desprestigiando a ciertas figuras y darles duro, incluso ir desprestigiando la Rada. Alguien había propuesto en la Rada, alguien más cercano a Yanukovych que a los demás, ¿no?, de que cada congresista termine su servicio con una casa propia, pagada por el gobierno. Eso empezó a ridiculizar tanto. Yo estuve en Kiev en esos días y me decía un muchacho
¿sabes qué? ¿Para qué queremos democracia? ¿Para qué queremos elecciones? ¿Para qué sirve esto? Yo le digo, ¿y tú cuántas veces has votado? Una. Todavía no has aprendido a elegir a tus representantes y ya estás renunciando. Pero muchos, porque lo que él alegaba, decía, yo quiero un hombre que dirija el gobierno y que me provea. Son 70, 80 años de dependencia, ¿no? En el que el hombre va perdiendo las plumas y deja de volar y empieza a aceptar que mejor le traigan, como decía Ioannis, el alpiste y el agua a la jaula, ¿no? Cuando termina el periodo, Yanukovych gana, se dan unas nuevas elecciones, Yanukovych gana y Yulia Timoshenko, que es la líder con más peso en Ucrania, pierde. Tan pronto Yanukovych gana, transforma la constitución y mete a la cárcel a Yulia Timoshenko, porque ella era la que había encabezado la Revolución Naranja y porque ella era la política en más peso. Ella siguió en la cárcel y Yanukovych hacía creer que estaban negociando un tratado de integración con Europa, dando los primeros pasos de ese tratado, con un primer acercamiento de tránsito libre y otras condiciones. Las condiciones de Europa eran que se respeten los derechos humanos, ¿no? Y que para seguir conversando liberen a Yulia Timoshenko, que fue encarcelada injustamente y que es una presa política. Entonces, Yanukovych gira en redondo y anuncia su acercamiento a Rusia y que suspende el tratado y suspende la negociación con Europa. La gente ya había salido en el 2004 y ahora vuelve a salir a las calles. El ucraniano tiene un temple especial que los rusos conocen, por eso los rusos con sentido común están diciendo no te metas con Ucrania porque la cosa te va a durar 100, 200 años. Ellos salen a la calle. Yanukovych ve la presión popular, maneja la situación, el hijo está manejando ya una corrupción bastante grande, gana el 50% de todas las licitaciones grandes en el país y tiene un grupo, ¿no?, que entre los dos se llaman la familia, la mafia. Y entonces este otro grupo controlaba el otro 32% y los huesos ya para lo que queden. Entonces, no solo estaban quitándole dinero al Estado, también estaban exprimiendo a particulares, estaban amenazando, extorsionando, quitándoles dinero, quitándoles empresas, quitándoles favores muy, muy caros. Yanukovych reacciona contra el pueblo. Primero el pueblo ha sido estafado, ¿no?, porque esperaba que se dé un trato y de pronto se da con el que el pueblo no esperaba, ¿no? Y entonces Yanukovych responde con amenaza y luego responde con la represión. Cuando él responde con la represión, el Euromaidán se convierte en una fortaleza. Aquella avenida es muy ancha y se acuartelaron miles y miles. Ahí adentro habían hospitales, habían iglesias, había todo un fuerte haciéndole frente. En la medida de que Yanukovych incrementó la violencia, probablemente por asesoría de su amigo Putin, el Maidán
reaccionó en la forma que reacciona el ucraniano, o sea que tú a mí no me vas a mover. Y entonces era quién de los dos caía. Y aquí yo quería, ya que hablamos de revertir los despotismos, ¿no? que de revertir las dictaduras, yo creo que cuando se le hace frente a un dictador, ¿no? y el dictador llega a matar gente, el dictador acaba de dictar su sentencia de muerte. Como político acaba de él debilitar su seguridad, porque en los días siguientes, en la Rada se llama el Parlamento ucraniano, que es como se llamaba cuando los gobiernos en Ucrania por 2 siglos eran cosacos. Entonces, cuando en la Rada los políticos del partido de Yanukovych empiezan a salirse hacia la oposición porque no quieren ser parte ni quieren ser recordados como los asesinos del pueblo de Ucrania. Entonces, en ese momento es que todo se acelera. Yanukovych busca especialistas para matar, francotiradores, seleccionan blancos, empiezan a matar, las muertes llegan a 80 personas, el partido se le sigue desintegrando y él corre y desaparece. ¿Por qué él corre y desaparece? Porque él ve que su partido se está desintegrando y cualquiera que tiene al lado encargándose de su seguridad puede acabar con él también. Porque ya él no está seguro en ninguna parte, porque cualquiera con ambiciones políticas o porque esa violencia en la calle lo afectó directamente, podía acabar con el dictador. Sé que los dictadores parecen invencibles, pero creo que cuando ya estamos en un proceso como el de Venezuela, como el de Ucrania, en el que el pueblo está echado a las calles, creo que lo importante es determinar qué es lo que se propone el pueblo. El pueblo, como en Venezuela, no puede proponerse conseguir el papel higiénico, la comida, porque el dictador se lo va a dar por un mes y luego lo va a reprimir con más fuerza. Cuando se enfrenta a un dictador es hasta que se vaya. Y yo estoy seguro que si se le hace frente el tiempo necesario, lamentablemente, en ucraniano dice son ofrendas, ¿no? Tristes, dolorosas, pero lamentablemente hay bajas cuando ya esto se suelta. Pero cuantas más bajas ponga el dictador, más inseguro va a estar, porque alguien por motivos políticos o por motivos de seguridad o por ambición va a acabar con él también. Maduro, por ejemplo, no está tan acorazado como Castro, que tenía tantos criminales al lado que el que lo tome también es criminal. Entonces, y yo creo que en muchos lugares se puede vencer a la dictadura. Creo que debemos estar pendientes. Rusia ha tomado Crimea con los mismos pretextos. En 1854, cuando el Imperio Otomano estaba cayendo, los rusos le dijeron a los turcos de que exigían que les conceda el protectorado de todos los pueblos ortodoxos. En 1967 exigieron que entraron a Checoslovaquia a proteger a los rusohablantes, ¿no? Y ahora están en Crimea imponiendo un referendo con una invasión armada militar en la que a los lugareños, o sea, los verdaderos dueños de la isla, por lo menos dueños por muchos siglos, a los tártaros, pues se les está aislando. Y los tártaros están yendo a Ucrania a dejar a sus mujeres y a sus hijos y volviendo para organizarse, porque si esto se convierte en violento, seguro va a tener para rato. Bueno, gracias. Dios le bendiga. ¿No me excedí o me faltó?
Pensé que iba a dejar la computadora. Dos anotaciones, y gracias, Vasily. Atrás hay más, la temperatura está más agradable, realmente. Sí. Tú sabes que eso, yo se lo voy a, si esto no lo han arreglado para la próxima vez, voy a sugerir tener la tribuna para allá, porque los cerebros se congelan aquí, ¿sabes? Pero dos anotaciones, estaba escuchando que en efecto el comunismo y su nueva versión de cómo ejercerlo es como una empresa conllevado por delincuentes. Jeane Kirkpatrick, que a mi juicio fue la embajadora de los Estados Unidos más formidable, dijo que el comunismo era el crimen organizado arribado al poder. Y es así. Vasily habló de la cultura totalitaria. En otras palabras, ese joven que dice, bueno, esto no sirve, necesitamos en efecto una mano dura, otra solución. La democracia es un concepto hermoso, pero no se puede dejar que se convierta en un pacto suicida. En otras palabras, si no hay frenos, si no hay límites que resguardan lo más importante que tiene el ser humano, que es su libertad, pues la democracia precisamente puede ser nada más que un gobierno de las turbas, donde una ganga de delincuentes son los que mandan en nombre, a principio llegan tal vez al poder en nombre de los muchos y después insisten en que siguen gobernando por los muchos cuando son una minoría. Bueno, el próximo será Enrique García, que va a hablar sobre Cuba. Mira. Lo rompió. Es el frío, ¿sabes? La guerra fría. La guerra fría. Para que mi equipo no se me mete. Buenas noches y muchas gracias. Creo que para un cubano esto debe ser muy difícil ponerse a hablar sobre ¿perdón? Ok. Para un cubano debe ser muy difícil ponerse a hablar sobre las vías de cómo poner fin a la dictadura castrista, ¿no creen? Acérquese al micrófono, por favor. Ok. ¿Está bien así ahora? Ok. Bueno. Primeramente debo empezar por comentar las condiciones históricas en las cuales se inicia la dictadura castrista. En sus inicios, empezando por Estados Unidos, en medio de la Guerra Fría, las administraciones de Estados Unidos no pudieron comprender desde un inicio la peligrosidad que encerraba el establecimiento de la dictadura cubana. Unido a esto, tuvo un gran peso, diríamos, por darle el mejor calificativo, la inmadurez, la incomprensión y la ingenuidad de la mayoría de los medios de comunicación de Estados Unidos y de Europa, pero fundamentalmente de este país, los cuales ignoraron durante muchos años lo que estaba sucediendo en Cuba. El régimen castrista en sus primeros años, con el asesoramiento de la antigua Unión Soviética, logra crear y consolidar su aparato de seguridad interno y externo, que fue en definitiva lo que le permitió y le ha permitido mantenerse en el poder durante estos 55 años. Primeramente, hablando de la Dirección General de Contrainteligencia que se crea en Cuba en los años 60, estamos hablando del aparato de seguridad de contrainteligencia más grande que se puede haber conocido, incluso comparado, si bien fue creado con el asesoramiento de los soviéticos o de la antigua Unión Soviética y en parte de la antigua Stasi alemana, puedo afirmar que el potencial y la magnitud que tomó llegó a ser superior a la de sus maestros, en este caso, de los países comunistas de Europa del Este. La contrainteligencia cubana llegó a cuenta con más de 80.000 efectivos en la actualidad. Estamos hablando en Cuba, cada cuadra, cada casa, cada centro de trabajo, cada sitio está controlado, vigilado, supervisado por los servicios de seguridad, lo que hacen que hicieron que el margen de espacio para poder hablar de cada cubano ha sido muy limitado. Sumemos a esto el aparato de inteligencia de la dictadura castrista, que es una pequeña institución a la cual yo pertenecí, que si bien en tamaño y número no fue grande o no ha sido grande, fue muy efectivo
y ese es el aparato. Si bien la contrainteligencia, que ha sido la institución que ha reprimido y que ha mantenido el control de los cubanos dentro del país, la inteligencia, a través de sus operaciones secretas, de sus reclutamientos de agentes, de su influencia en la prensa, es la que ha logrado lo que muchas veces observamos cuando vemos la complicidad de gobiernos en el mundo, no solo en América Latina, que plantean, o sea, que ante la vista de todos nosotros no reaccionan sobre lo que está sucediendo en Cuba. En la mayoría de los casos les puedo afirmar que ha estado la mano de la inteligencia cubana. Muchos partidos políticos, incluso no comunistas, tanto en América Latina como en otros países, estamos hablando partidos socialdemócratas, partidos incluso con un ideario totalmente diferente al comunismo, no es sabotaje, ¿verdad? Mientras no haya humo, no hay problema. Entonces, con ideologías totalmente diferentes al comunismo, han recibido de manera clandestina y secreta maletines de dinero del gobierno cubano. Han dejado establecer niveles de comprometimiento con los servicios de seguridad de Cuba, o sea, con la inteligencia cubana, y eso es lo que ha provocado muchas ocasiones, o ha derivado en la complicidad, y es lo que vemos muchas veces cuando en determinados países no comprendemos cómo algunos políticos realmente han permanecido ajenos e indiferentes a lo que pasaba en Cuba. Ha sido porque ha estado la mano indirecta y secreta de los servicios cubanos por detrás de ellos y en sus círculos de relaciones, al igual que ha sucedido en la prensa. Lamentablemente, ese trabajo de inteligencia y de influencia de la inteligencia cubana se ha proyectado también de una manera muy grande en los Estados Unidos, contra el gobierno de los Estados Unidos, contra los partidos políticos, contra los medios de prensa, y todo eso es lo que ha provocado en muchas ocasiones que no se le haya dado la dimensión real al peligro y a la amenaza que ha representado el gobierno de Cuba en estos 55 años, no solo al pueblo de Cuba, sino a toda la región e incluso a los Estados Unidos. Debo decir también, por otra parte, tenemos la otra maquinaria que desarrolló el régimen castrista, que fue la maquinaria subversiva. Cuba es responsable de cientos de miles de muertos en diferentes regiones del mundo que van desde África hasta América Latina. Y eso, lamentablemente, por todo esto mismo que estamos hablando, lo sabemos, pero se menciona muy poco y es una realidad. Cuba creó grupos subversivos terroristas desde el territorio norteamericano, como Puerto Rico, como en Centroamérica, como comenté hace un momentico, en países de África también. No ha habido región del mundo en la cual no ha estado presente también el gobierno cubano con sus actividades subversivas. Debo decir que en los momentos en que Cuba consolida toda esta maquinaria, entre los años 60, 70 y 80, no existía lo que existe hoy en día, el desarrollo de los medios de comunicación que tenemos hoy en día. Hoy en día, los hermanos venezolanos y los jóvenes venezolanos, al igual que el pueblo ucraniano en la actualidad, al igual que los países de la llamada primavera árabe en periodos recientes, cuentan con medios de comunicación que todavía hoy la gran mayoría del pueblo cubano no tiene. El acceso al internet, el acceso a otras vías de comunicación que realmente son muy necesarias. Y subrayo esto porque a veces no siempre se comprende o se puede presumir de apatía de gran parte del pueblo de Cuba. No, realmente las condiciones históricas en las cuales se consolidó la dictadura cubana no son las condiciones actuales. Y una vez consolidado ese sistema, es muy difícil romper con el mismo. De ahí la importancia de que el pueblo venezolano, que lo está haciendo en estos momentos, comprenda que, en mi humilde opinión, yo sé que aquí cada cual puede tener sus propias opiniones, las tiene de hecho, el pueblo venezolano comprenda que esta es prácticamente, en mi humilde opinión, la última oportunidad. En la dictadura castrista, o el régimen como yo llamo, castrochavista madurista, está en estos momentos consolidando todo el andamiaje represivo que está en Cuba en Venezuela. Si pasa este momento de ahora, o sea, Venezuela es ahora o nunca, este es el momento en el cual los venezolanos deben garantizar su libertad, porque si no, les va a pasar lo mismo que a nosotros los cubanos.
Y subrayo eso porque es importante, porque es que además, sin el petróleo de Venezuela, vamos a ver cuánto duraría Cuba. Debo decir también, aparte de lo anterior, merece resaltar, y digo esto porque un poco cuando Julio me planteaba que hablara un poco de las vías para que se logre el fin de la dictadura castrista, debo decir que siento un gran respeto por todo aquel que en Cuba, ya llámese disidente, llámese bloguero, independiente, llámese sociedad civil, toda aquella persona, todo aquel grupo que disienta o que manifieste su oposición al régimen castrista, merece nuestro apoyo, desde nuestro apoyo moral y material, o sea, y hay que defenderlos con toda nuestra pasión. Pero debo decir que ninguno de esos grupos por sí solos, o ninguna de esas organizaciones, va a lograr un cambio en Cuba. En Cuba debe darse una coyuntura en la cual cualquier otro tipo de acción, o considero que todas las acciones que puedan existir en el abanico de lucha para derrocar una dictadura como la cubana, deben mantenerse siempre sobre la mesa. ¿Qué quiero decir con esto? Soy de conocimiento, y lo fui, que dentro del propio seno del gobierno cubano, tanto de sus órganos de la seguridad como de las Fuerzas Armadas, han existido y existen todavía hoy, porque lo existían en mis tiempos y sé que existen, muchísimos altos oficiales en los máximos niveles del gobierno que hace muchísimos años que no creen eso. Sencillamente todo se ha convertido en un medio de vida para ellos, y además conspirar allá adentro es difícil. Y si lo intentan y son descubiertos, perecen ellos y son destruidas sus familias. Y sobre destrucción de familias tengo experiencias personales, así que puedo hablar sobre eso con bastante amplitud. Por lo tanto, sí pienso que el día que el pueblo cubano salga a las calles, y va a salir a defender en este caso sus derechos y su libertad, como lo está haciendo el pueblo venezolano hoy en día, ese día cuando se comenzarán a resquebrajar, y por cierto, de manera indefinida, que es como están haciendo los venezolanos, o sea, lanzarse a la calle contra la dictadura, pero de manera indefinida, no 2 ni 3 días, hasta que cambie. Ese día comenzarán a resquebrajarse las principales instituciones del régimen, sus órganos de la seguridad, y ese día muchos de los altos oficiales del gobierno, del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas, que de corazón no están con aquello y no tienen las manos manchadas de sangre, que insisto, la mayoría no tienen las manos manchadas de sangre todavía, ocuparán el lugar que les corresponde al lado de su pueblo. Esto tampoco excluye que empleemos cualquier otro tipo de vía que surja en el camino. Tenemos que decir siempre que para derrotar una dictadura todo es válido, todo es válido. Al igual que uno sufre cuando ve cómo atacan de la manera que lo hacen, cobarde, a los manifestantes en Venezuela, y uno piensa muchas veces, aunque no se diga en los medios, bueno, pues yo pienso que esos venezolanos tienen el mismo derecho de defenderse con las mismas armas que los están atacando a ellos, porque realmente sería lo correcto y lo justo. Pienso también creo también que hay 2 temas importantes en relación al tema cubano que quisiera subrayar antes de terminar. Uno es el relativo a algo que se habla con frecuencia. Sé que hay múltiples opiniones sobre esto, y fundamentalmente en esta nuestra segunda ciudad, pero lo voy a hablar con toda sinceridad, que es la presión económica. La presión económica tiene un gran valor en la lucha por la libertad de Cuba. Pienso que el embargo fue y es un arma muy importante. El régimen castrista siempre ha podido comprar todo lo que ha querido en el mundo, y en Estados Unidos hoy en día compra cientos de millones de dólares. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la razón por la cual Cuba insiste y forma todas sus campañitas aquí y en el resto del mundo a favor, o sea, en contra del embargo? Una sola. Cuba lo que busca son los créditos de los bancos norteamericanos. Este es un país en el cual la gente piensa, no, pero que Estados Unidos puede tumbar el embargo y al mismo tiempo mantener, no, este es un país libre. Entonces este es un país, por lo tanto, que el día que desaparezca el embargo, todos los bancos que quieran van a poderle prestar dinero. Pero además la gente dice, no, pero es que los empresarios no son tontos, Cuba no puede pagar. El empresario no pierde. Todas las ventas a Cuba van a estar aseguradas, en este caso por el banco, por el Exim Bank de los Estados Unidos o por la banca privada. Al final Cuba va a hacer lo mismo que ha hecho
con Gran Bretaña, con Japón, con Canadá, con Francia, con España, no paga las deudas, en 4 o 5 años se lleva 30, 40 mil millones de dólares, después no paga, y ¿quién pierde? El contribuyente de los Estados Unidos, porque al final es el gobierno de Estados Unidos, al igual que cuando las confiscaciones, quien va a perder el dinero. Entonces, esa jugada es la que no se puede permitir, y por eso el embargo sigue siendo una pieza de vital importancia. Hay un elemento que también subrayo, que ya no podemos hacer nada sobre ello. Veo que nuestros legisladores hablan con frecuencia, que es el tema de la válvula de escape que se le entregó a Castro en el año 1996. La cuota de 25.000 cubanos que por la presión y el chantaje de Cuba, Estados Unidos imprevisiblemente aceptó, es la válvula de escape. No olvidemos que en el año 1994, sin Twitter, sin Internet, hubo un maleconazo en La Habana, se dieron las manifestaciones más grandes en la historia del castrismo, y sin embargo, ¿qué hizo Cuba? Buscar lo mismo que hizo cuando Mariel en el año 1980, buscar una válvula de escape. Esos 25.000 visas al año significan millones de cubanos soñando en que puedan obtener esa visa, y los cubanos invierten el 90% del día buscando qué comer, el otro 10% soñando el día que se van. Si no existiera esa válvula de escape, yo estoy seguro que hace muchísimos años ya hubiera sucedido algo en Cuba, al igual que lamentablemente llegó el hijo pródigo de Chávez a venderle Venezuela a Castro como lo hizo. Creo que mi intervención ha sido un poco más breve que la de mis antecesores. Subrayo nada más una cosa al final. Pienso y repito, los cubanos tenemos derecho, al igual que cualquier país que sea afectado por una dictadura, a luchar por la libertad por los medios que sea, y no podemos renunciar nunca a ninguno de ellos. Gracias. Ustedes van a pensar que yo vengo para este lado del salón para cortésmente decirle a nuestros panelistas, dejarles saber que bueno, que su tiempo ya se está terminando, pero la realidad no. Lo hago para descongelarme la cabeza, porque el frío que hay para allá. No, hay que aplaudir esta primera fila aquí, que realmente son bravos. Algunos puntos bien rápidos. Precisamente, es que has tocado tantos puntos. Mira, tenemos el caso de Corea del Norte, ¿no es verdad? Bueno, todos sabemos lo que ha pasado. Aquí la cuestión no solo son los 240.000 toneladas que descaradamente ha estado traficando en armas, sino Corea del Norte vive de las exportaciones de armas, es uno de sus mayores negocios al mercado negro, a terroristas, que es quien más le provee este tipo de municiones a movimientos terroristas. Lo que hay en efecto es un embargo comercial contra Corea del Norte. Entonces, lo que dicen, ¿por qué se le pone? Para alegarle al Estado dictatorial norcoreano los fondos para que no cometa más crímenes. Entonces, ese argumento, ¿cómo es que entonces se pretende, en el caso, por ejemplo, de Cuba comunista, decir, bueno, no, el embargo, no, las sanciones económicas pues no funcionan? No, si no funcionaran, entonces, ¿por qué se pone a Corea del Norte? ¿Por qué se le está poniendo a Irán? ¿Por qué se habla de eso? Bueno, precisamente porque sí tiene una repercusión y es un arma necesaria si se le quiere negar los fondos, porque estos regímenes se mantienen con fondos. Precisamente, como bien señalaste, en Venezuela tanto se está jugando el despotismo, la dictadura del siglo XXI y Cuba comunista tienen el botín en Venezuela, y nosotros hemos hablado, tú lo has explicado maravillosamente, que la gran diferencia entre ahora y cuando la Unión Soviética existía es que la Unión Soviética ponía los fondos, pero al menos mandaba. Ahora Venezuela es la que está costeando estas operaciones, pero el que manda es Cuba. Entonces, más fácil aún mandar cuando estás saqueando un país, y de eso pues estás manteniendo un imperio entero. Y por último, Martí en 1883 dijo: no hay tirano que afronte un pueblo en pie. Y efectivamente, el día que se salga a la calle y que se mantenga esa actitud, así es como se tumban dictaduras. Nuestro próximo orador será José Venegas.
que yo sé que va a apreciar que aquí hay más calor que allá. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad de hablarles, y también mi homenaje a los que están en la primera fila. Con esta primera fila derrocamos a cualquiera, me parece, ¿no? Bueno, muy bien. Uno con pantaloncito corto. Alguno, sí. Hay que ver cómo se come, Es el comandante, el nuevo comandante. En fin. Bueno, mi exposición va a ser sobre ideas falsas, porque yo creo que en esta batalla en la que todos estamos, lo primero que tiene que pasar es un esclarecimiento sobre algunos puntos. Estos sistemas están mucho más apoyados en ideas abstractas de lo que parece, ¿no? Y no son ideas abstractas en realidad que llevan adelante estos regímenes, sino más bien ideas que son aceptadas inclusive por aquellos que se consideran opositores o víctimas, ¿no? Yo pongo siempre el ejemplo de que en un motor el calor es ineficiencia, el calor es energía que se pierde en el proceso del movimiento que es el que busca el motor. La dictadura perfecta no es la dictadura que mata. La dictadura que mata es la dictadura que está fracasando, es la dictadura ineficiente. El proceso dictatorial, tanto el señor Maduro, como el señor Evo Morales, como lo que pasa en Ecuador o en la Argentina, cualquiera de estos países, o en Cuba, inclusive, presenta su mayor eficiencia y su mayor característica monstruosa cuando no mata, es decir, cuando obtiene una obediencia incondicional y sin ninguna necesidad de ejercer la violencia. Cuando ejerce la violencia está fallando. Así que esto empezó antes, esto empezó hace bastante tiempo. Yo hice una recopilación de 10 ideas, son más las ideas que son falsas y que son aceptadas, ¿no? Porque una de las características, sobre todo de los despotismos, en Cuba el proceso es un poco más profundo y más largo, pero sobre todo de los otros despotismos de los que estamos hablando, es la parálisis de lo que llamamos oposición, ¿no? Esta cosa de aguantar es una característica que todos escuchamos todo el tiempo, de aguantar lo que se viene como abuso desde el poder, de desorientación, de no saber muy bien qué pasa, inclusive de intentar imitar algunas de las supuestas banderas que se enarbolan desde el despotismo como una forma de combatirlos. Así que esta característica común obedece sobre todo a la aceptación de estas ideas. El despotismo que estamos viviendo en este momento en Latinoamérica, en parte de Latinoamérica, es una forma de parasitismo de estas ideas falsas. Se cuela en ideas que ya existían en la sociedad y las utiliza a su favor. La primera de estas ideas que me parece que es importante aclarar es: la democracia no es un título de sometimiento, nunca puede ser un título de sometimiento. La idea de democracia es una consecuencia, la razón fundamental de su legitimidad es que obedece a la idea de autogobierno, ¿no? Eso está muy presente y muy claro en el preámbulo de la Constitución americana, cuando arranca diciendo: nosotros, el pueblo. No puede existir una democracia en la cual la idea de autogobierno haya desaparecido, donde haya uno que es el mandamás, ¿no? La idea de que el señor Maduro es un dictador no tiene solamente que ver con el hecho de que haya sido o no haya sido elegido, digamos, el hecho de que sea una dictadura tiene que ver con la forma de ejercicio del poder y no con el origen de ese poder, pero ese origen también está viciado y está terminado en el momento en el que el señor Maduro se convierte en un mandamás de un país. Una democracia no tiene un mandamás, porque en una democracia existe el ciudadano es la célula del poder en una democracia. El ciudadano no es una oveja que está recibiendo subsidios por parte del gobierno, es un dependiente del gobierno. Estos sistemas de reparto que se establecen a través del poder, que tienen una gran masa de gente en situaciones, en una situación económica mala, digamos, y dependiendo del subsidio estatal, no tiene nada que ver con una idea de democracia, ¿no? Hay una vieja discusión acerca de qué es esto, y me parece que es una de esas ideas que todavía no se ha logrado esclarecer de manera suficiente como para que termine esta gran trampa,
Y algunas de las cosas que se invocan para discutir la cuestión democrática o no democrática o legitimidad de estos regímenes es la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos. Es una posibilidad, ¿no?, ir a recurrir a la Carta Democrática y ver hasta qué punto estos sistemas, estos regímenes no cumplen con eso. A mí no me gusta demasiado recurrir a los tratados como fuente del derecho, ¿no? Acá hemos pasado de una época en la cual los tratados no valían nada a esta época en la cual parece que los tratados valen todo y validan cualquier cosa. Los tratados son hechos por gente como la que está convalidando hoy en la OEA la continuidad de estas dictaduras, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con santificar también la palabra de los tratados. Yo prefiero ir a la filosofía de fondo de la libertad, porque de eso estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido encuentro que es una fuente muchísimo mejor, por ejemplo, lo que voy a leer ahora, que es de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Sostenemos como evidentes por sí mismos dichas verdades, que todos los hombres son creados iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados, que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que los gobiernos establecidos hace mucho tiempo no se cambien por motivos leves y transitorios, y de acuerdo con esto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a sufrir mientras los males sean tolerables que a hacerse justicia mediante la abolición de formas a las que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones que persigue invariablemente el mismo objetivo evidencia el designio de someterlos bajo un despotismo absoluto, es el derecho de ellos, es el deber de ellos derrocar ese gobierno y proveer nuevas salvaguardas para su futura seguridad. Este es el fundamento de un gobierno civilizado, ¿no? El consentimiento es el elemento esencial de una forma de gobierno que sea pacífica y que sea inofensiva para sus gobernados. Se basa en la existencia de un pacto de paz, ¿no? Eso es fundamental. Paz y justicia, eso es lo que caracteriza a una democracia en el sentido civilizado del que estamos hablando, ¿no? Y no a un grupo de ovejas conducidos por un mandamás. La democracia como elemento justificador del poder no tiene nada de sagrado, es lo opuesto a lo sagrado. Los sistemas sagrados son los sistemas de los ayatolás, los sistemas del absolutismo monárquico. Ahí hay una vara por encima de todos nosotros que nos obliga, se supone, a obedecer, porque bajo a esa regla estamos sometidos. En una democracia esto no sucede. Como dice, me parece, es una lección de filosofía política la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, como no ha habido nunca, ¿no? No solamente porque habla del consentimiento, habla de que cuando las libertades están en peligro, la gente tiene derecho a deshacerse del gobierno, porque el gobierno tiene un solo fundamento, que es el de proteger la libertad. Un solo fundamento, un solo motivo para ser tolerado como gobierno. Lo segundo es, la democracia supone que no existe enemistad, lo decía Julio recién, ¿no? Nosotros no se vota para ser libre, se vota cuando se es libre, se vota con gente con la cual uno tiene un negocio en común. Por ejemplo, en una asamblea, en una empresa, se vota con gente con la que se tiene un pacto. Primero, no es una forma de dirimir la libertad, no se vota para ser libre, se vota cuando se es libre, no tiene ningún otro sentido. En una democracia no puede haber una relación de enemistad del gobierno con una parte. Una vez que existe una relación de enemistad del gobierno con una parte de la población, aunque sea una minoría, entre ese gobierno y esa minoría existe una situación de enemistad. Eso excluye toda posibilidad de que exista una legitimidad. Y acá voy a ir a otra fuente, me parece bastante autorizada, que es John Locke, ¿no? Que dice lo siguiente, y aquí viene el que quien intenta poner a otro hombre bajo su poder absoluto, se pone a sí mismo en una situación de guerra con él. Pues esa intención ha de interpretarse como una declaración o señal
de que quiere atentar contra su vida, porque yo tengo razón cuando concluyo que aquel que quiere ponerme bajo su poder sin mi consentimiento, podría utilizarme a su gusto en cuanto me tuviera, y podría asimismo destruirme en cuanto le viniese en gana, pues nadie desearía tenerme bajo su poder absoluto si no fuera para obligarme a hacer cosas que van contra mi voluntad, es decir, para hacer de mí un esclavo. Estar libre de esa coacción es lo único que puede asegurar mi conservación, y la razón me aconseja considerar a un hombre como tal a un enemigo de mi conservación, capaz de privarme de esa libertad que me protege. Aquel que en el estado de naturaleza arrebatase la libertad de algún otro, se encuentra en dicho estado, debe ser considerado necesariamente como alguien que tiene la intención de arrebatar también todo lo demás, pues la libertad es el fundamento de todas las otras cosas. Del mismo modo, aquel que en estado de sociedad arrebata la libertad que pertenece a los miembros de la sociedad o estado, debe ser considerado como alguien que tiene la intención de apropiarse también de todo lo demás y debe ser mirado igual que lo haríamos en un estado de guerra. En Latinoamérica hay un estado de guerra. Esa es la relación que tenemos con estos gobiernos. Y no importa si uno está en condiciones de tener un ejército, si uno está en condiciones de ejercer la fuerza en el mismo modo en que lo ejerce el gobierno, lo importante es definir la ilegitimidad del sistema, porque no existe un gobierno legítimo que pueda ser nuestro enemigo. Punto. Esto no hay punto de contacto entre una cosa y la otra. Y lo otro es que si verdaderamente lograran convencernos de que estas son democracias, pues entonces hay que levantarse contra la democracia. Entonces nuestro problema será la democracia, ¿no? Como forma de someternos. La otra idea, tercera, el problema de la inestabilidad. Yo creo que gran parte del capital político que han tenido estos regímenes tiene que ver con una etapa de abuso de los golpes militares en toda Latinoamérica. Ha ido esta cosa pendular de gobiernos civiles y gobiernos militares, y que a partir de ahí se ha hecho una muy mala interpretación del problema de los golpes militares para caer en una especie de hiperlegitimidad del voto, ¿no? Entonces, dentro del problema de esta hiperlegitimidad del voto que pareciera que alguien que es votado nos someta como quiera, dentro de eso también está el mito de que el problema de los sistemas políticos es su inestabilidad. Y el problema no es la estabilidad y la inestabilidad, porque lo que más quisiéramos es que no fuera, por ejemplo, el régimen cubano estable. Una dictadura o digamos, un sistema totalitario es lo más estable que se puede conocer, ¿no? Y justamente lo que hay que tratar de evitar, nuestro problema principal en Latinoamérica, digamos, el valor que está en juego no es la estabilidad de los gobiernos, es la estabilidad de los sistemas legales, que no son definidos solamente por la voluntad del poder, sino que son legales en el sentido de que son civilizados y respetuosos de la libertad, ¿no? Va a ser, algunas cosas que voy a decir van a ser un poco controvertidas, pero me parece importante ponerlas sobre la mesa, ¿no? Yo no creo que este populismo sea hijo del marxismo, ¿no? El marxismo es una idea muy precisa. El marxismo parte de la base de la teoría. Se me acabó el tiempo y no llegué ni a la mitad. El marxismo parte de la base de la existencia de una explotación, ¿no? El valor de las cosas en el mercado obedece al trabajo que se pone en él. Esta es una teoría que viene, un equívoco que viene de la teoría clásica del valor de Adam Smith, y que Marx toma y se la cree, y a partir de ahí elabora una teoría de la explotación. El empresario está explotando al trabajador, y como el empresario está explotando al trabajador y tiene una plusvalía, entonces tiene que haber una expropiación de los bienes de producción, es la única solución. Esta teoría totalmente equivocada, refutada, por lo menos tiene un fundamento, digamos, intenta explicar una forma de justicia atrás de un sistema. Estos sistemas despóticos carecen absolutamente de explicación económica. No existe no está la teoría de la explotación así explicada, porque tienen empresas privadas. Es incompatible el marxismo con la existencia de empresas privadas asociadas al gobierno, porque entonces eso es el gobierno comunista asociado a la explotación. Y esto, digamos, sin una total expropiación de los bienes de producción, no puede ser sostenido que eso es un marxismo. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? No es para, digamos,
exculpar al marxismo de esta cuestión, para que nos demos cuenta de que si del marxismo deriva una forma de totalitarismo insoportable, como ya conocemos, y me parece que la humanidad tiene suficiente experiencia al respecto, si deriva de eso ese despotismo, la diferencia es que, digamos, esta forma totalitaria de gobierno, la diferencia es que este despotismo va directamente a buscar el efecto no deseado, ¿no? Es una forma de obtener el mismo resultado totalitario por cualquier tipo de fundamento. Haré una breve enumeración del resto de la que yo creo que son las ideas falsas fundamentales, ¿no? Creo que el populismo en realidad es hijo de la socialdemocracia, ¿no? Creo que es del debilitamiento de la idea de ciudadano y de individuo. Un ciudadano, una vez que uno piensa que el poder es bueno y que el poder está para repartir y para quitarnos los problemas, para cuidar nuestra salud, nuestra educación, es imposible si hemos formado generaciones de gente que está esperando que sea la vaca, ¿no?, de la cual vamos a comer todos el Estado. Es imposible que se entienda cuál es el problema del poder. Largo tema para discutir. La lucha de clases, por supuesto, es otra idea absolutamente falsa que forma parte del sentido común occidental. Todo el mundo cree en Occidente hoy esta idea de la lucha de clases, que es totalmente falsa, no existe esta supuesta incompatibilidad de intereses entre distintas capas de ingresos. Es exactamente al revés. Lo que más quiere uno cuando trabaja es que sus clientes estén mucho mejor que uno. Es al revés exactamente. La desigualdad es una oportunidad, cosa que tampoco voy a tener tiempo de desarrollar, por supuesto, ¿no? Voy a pasar alguna por alto, pero sí quiero ir a la última, porque me parece que desde el punto de vista estratégico es muy importante, y ya termino con esto. Hay un equívoco que empieza acá en Estados Unidos en el año 1913, que es el impuesto a la renta, ¿no? El impuesto a las ganancias. Yo defino la esclavitud como el impuesto a las ganancias con una tasa del 100%. Es eso, no es otra cosa. Salir de la esclavitud significa hacerse dueño del propio patrimonio, adquirir derecho de propiedad. No voy a hacer toda la explicación de por qué está mal el impuesto a las ganancias, pero sí voy a decir que una de las consecuencias más graves que tiene, que nosotros la estamos viendo en Latinoamérica, es un problema político muy serio, es que los ciudadanos en Latinoamérica, esto yo lo veo muy claramente en la Argentina y pasa en otros países por supuesto, tienen pánico del fisco, están todos siendo vigilados por el fisco. Nosotros estamos pensando ahora qué pasa con este señor Snowden, que dice que por los teléfonos celulares el gobierno está vigilando qué es lo que decimos. Bueno, que el gobierno tenga acceso a nuestro patrimonio, que le tengamos que explicar de dónde salen nuestros recursos, que esté mirando y escudriñando nuestras cuentas bancarias, eso es incompatible 100% con un sistema republicano. Y entonces, ya cierro, última frase. Mi conclusión es que con este sistema ya abusado, porque ya hoy estos gobiernos utilizan esta información como una forma de sometimiento, nosotros tenemos dos clases de supuestos ciudadanos en estas repúblicas. Tenemos a los burros de carga, que están explicándole al gobierno hasta cuando abren una cuenta bancaria por qué la abren y dónde sacaron el dinero. El gobierno que saca el dinero de quitárselo a la gente que la produce, ¿no? Pero la gente que produce tiene que explicarle al gobierno. Esos burros de carga y ovejas que son los que reciben los beneficios de ese reparto. De esta combinación no puede salir otra cosa que lo que estamos pasando en este momento. Es música a mi oído todo lo que has estado diciendo. Realmente la democracia, esto es una discusión que yo tengo con mis amigos de la socialdemocracia todo el tiempo. Porque realmente mientras más grande el Estado es, la libertad corre más peligro y la democracia, que es un instrumento frágil, corre riesgo de desaparecer. Es tan sencillo como eso. Bueno, vamos a abrir la sesión a preguntas y agradezco la paciencia. Más que una pregunta, un solo comentario que te quiero hacer. Allá hay más calor que acá. Aquí. Sí. Piénsalo bien, ¿sabes? Yo solamente quería hacerle un comentario a los compañeros de lo que está sucediendo en Venezuela, que estamos haciendo acá. Existe una organización que se llama Unidad Venezolana, con la cual
ya tenemos establecidos 9 sitios de acopio de medicinas y alimentos, los cuales estamos mandando a los estudiantes y estamos pidiendo apoyo en el suministro de estos productos, medicinas y alimentos, para mandarle a los estudiantes, y ya hemos hecho varios envíos, los cuales están llegando a su destino. También estamos solicitando dinero porque necesitamos dinero para muchas cosas, entre ellas para pagar el flete de estas cosas que están llegando allá. A los que estén interesados en contribuir, en participar en este esfuerzo que estamos haciendo, en el cual están comprometiendo estos muchachos su vida, y ya van para 30 los muertos, más de 500 personas que no sabemos a dónde están. Hay más de 500 personas desaparecidas, de lo cual no se habla, y el esfuerzo que estamos haciendo es significativo. Los suministros los estamos recibiendo en el centro de acopio principal, que es en el Arepaso 2, en el Doral, pero hay otros 6 sitios de acopio en la ciudad de Miami. Los que quieran hacer envíos pueden hacer como está haciendo gente de todas partes del mundo. Estamos recibiendo paquetes hasta de Kuwait, de Omán, de Qatar, de Inglaterra, de Irlanda, de Escocia, de Nueva York, de Atlanta, de Texas, y eso se hace a través de Amazon.com, quienes nos están haciendo llegar los paquetes de todo tipo de suministros. A los que estén interesados en saber qué son los suministros, yo voy a poner un grupo de listicas aquí en la mesa para aquellos que quieran hacerlo, y volverles a decir que contamos con su apoyo. Gracias. ¿Quién tiene? No hace falta el micrófono, creo que mi voz todavía es fuerte. En primer lugar, excusas, tuve que salir un momento al baño para que no me ocurra lo que le está pasando al señor Maduro en estos días. Con esa explicación, la pregunta es una sola para Enrique García, que como él explicó y conocemos sus antecedentes, quisiera saber solamente un nombre, alguien que haya llegado a ministro de gobierno en el Ecuador y que recibía sueldo e instrucciones de tu parte cuando estabas en el Ecuador en las funciones que todos sabemos. Nada más. Bueno, Gustavo, la pregunta, tú sabes que no es difícil de responder, ¿no? Voy a dar un solo nombre, ¿no? Porque mañana, si no, la lista de ecuatorianos que han trabajado y trabajan con los servicios cubanos es interminable, ¿no? Pero en esa época que estás mencionando, vamos a mencionar el año 1989, Rodrigo Borja, que era el presidente, el ministro del Interior, César Verduga, por ejemplo, que era agente de inteligencia cubana, era la agente aliada, Iliada era el seudónimo de la gente, el secretario privado del presidente Rodrigo Borja, quien fue su secretario privado durante 9 años, Mariano Bustamante, era la agente energía de la inteligencia cubana, que recibía las instrucciones por radio desde La Habana, transmitía y pasaba por el escondrijo de película blanda y cifrada los informes semanales. En fin, 2 ejemplos nada más. Gracias. Juan. Vanegas, yo te quería mencionar que en lo que se refiere, en este país ya hubo una declaración de guerra entre los ciudadanos y el Estado, luego de las elecciones del 8, cuando el eminente presidente que tenemos hoy en día, electo por un pueblo ignorante, le dijo a los republicanos: ustedes son minoría, las elecciones tienen consecuencias, nosotros ganamos y ustedes perdieron. En ese día hubo una declaración de guerra del Estado al ciudadano. Y como dijo Thomas Jefferson, aquel Estado que es suficientemente generoso para darte todo lo que quieres, es lo suficientemente poderoso para quitarte todo lo que tienes. O sea que está muy claro eso. No, sí, me parece importante identificar además cuál es el origen de todas estas ideas falsas. No importa si
en un país como Estados Unidos todavía no ha tenido todas las consecuencias que ha tenido en Latinoamérica. Pero algunas de estas cosas nacen de acá. De Estados Unidos sale todo lo mejor y todo lo peor, ¿no? Y está en nosotros elegir lo mejor o lo peor. Latinoamérica elige lo peor. Yo creo que puedo hablar también sin necesidad de micrófono. La exposición que hizo Gisela fue realmente brillante. El resumen que pudiste hacer en 15-20 minutos de lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela, perfecto. Hay un libro en el cual está recopilado, se llama Asdrúbal Aguiar, el autor. 177 veces de forma comprobada, está documentado jurídicamente, violó el señor Chávez o el proceso revolucionario su propia constitución. Eso es indicativo de que realmente ni siquiera ellos mismos guardan las espaldas, sino que definitivamente se han burlado del pueblo venezolano. Y es que simple y llanamente jugaron la antipolítica. ¿Por qué llega Chávez? Porque los malos gobiernos anteriores hicieron posible que Chávez llegara al poder. Eso definitivamente también lo aprovecharon, inclusive las eminencias de izquierda que aprovecharon y tomaron a Chávez y lo vendieron como la solución a los venezolanos como parte de la antipolítica. Y mucha gente cayó en el juego de Chávez y lo eligieron. La única vez que ganó Chávez fue en el año 98, cuando realmente ganó. De ahí en adelante secuestró todos los poderes públicos. Es secuestro. Y esto viene del Foro Sao Paulo, que no se ha mencionado aquí. El Foro Sao Paulo es un guión que se elaboró en Brasil para no irse por la vía de la guerrilla porque no daban resultados. Fueron cayendo uno a uno las guerrillas en todas partes y dijeron, no, hay que ir por la vía del poder eleccionario. Había que elegir y secuestrar poderes. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Pero en este momento, gracias a Dios, nuestros muchachos, nuestros estudiantes, están inclusive rebasando algunos líderes, están saliendo a la calle defendiendo el país. Y recojo la palabra, este es el momento crucial. O Venezuela sale o si no vamos a ir a una Cuba. Ojalá. Y rezo porque nosotros podamos hacerlo. Gracias. El problema, Iván, que ya el libro de Aguiar está desfasado, porque ya no está violado esos artículos. Está derogada la Constitución e implementado el régimen socialista de la comuna. Eso es una realidad que no la vamos a aceptar, porque nos jugamos todo lo que vale la pena en el ser humano para vivir. Yo simplemente quiero hacerle la pregunta de Julio, porque por ejemplo, con ponencia del señor que se quedó a mitad, estaba muy interesante. Yo quisiera saber si piensan publicar esto, ponerlo en internet, no sé, si el pueblo puede tener acceso a esto. Bueno, se está filmando, José, yo no sé si tú pues, en tus notas o algo lo quieres hacer público, pero sin lugar a dudas yo creo que es un tema muy importante porque en efecto son ingredientes necesarios para poder tener una democracia exitosa. Y yo creo que en efecto eso es lo que tú estás señalando. El clientelismo, por ejemplo, es un enemigo de la libertad y eso lo hace, pues, por default, enemigo de la democracia. No se puede tener democracia si no se es libre. Entonces, en efecto, hay una serie de nociones, el derecho de propiedad, bueno, él te lo puede enumerar y me parece importante y por supuesto que pienso obligarlo bajo mejor condición climática, pero sí, ojalá y en sus notas, ojalá él se tenga para publicar, porque yo coincido que es una cosa necesaria. Aparte, su libro, que estoy seguro que él toca esos puntos, pues van a poder encontrar, que el nombre, por favor, si me lo dice. El nombre, desgraciadamente impreso no se consigue acá, pero está para Kindle en Amazon, se llama Seamos Libres, apuntes para volver a vivir en libertad. La mayoría de las cosas
que traía esta charla están ahí, y si no voy a intentar escribirla también. Perfecto. Vasily, voy a pasar. Vasily me hizo una pregunta rápido, me dijo que cuando escuchó a Enrique hablar de que están nombrando a individuos, me dice, ¿y de Perú? Entonces él también le pide un nombre de eso. Y hago esa pregunta porque en Perú ha habido una presión muy fuerte para manifestarse en contra de Maduro, sin embargo el presidente se ha negado a hacerlo. No puedo identificar hoy en día a qué responde eso en este momento. Sí puedo decir que históricamente la inteligencia cubana ha tenido una gran influencia, una gran penetración dentro del Perú. No en balde, si vamos al pasado, la conspiración, o sea, Velasco Alvarado llega en el año 1968, da su golpe de Estado ya en componenda con Fidel Castro. La inteligencia cubana manejó la llamada revolución, Fidel Castro manejó la llamada revolución peruana hasta el año 1975, julio, cuando apareció supuestamente uno más revolucionario que Velasco, en combinación, por cierto, con el propio gobierno cubano. O sea, Fidel Castro conspiró para derrocar a su aliado, que fue Velasco, por otro que era más radical, y gracias a Dios el radical después no resultó ser tan radical. Pero bueno, sí, indiscutiblemente, que estoy convencido de que está la mano de los servicios cubanos detrás. José Fonti, José Antonio Fonti, después Nembro. Usted ha hecho una muy buena pregunta y yo estoy muy preocupada por el futuro de nuestros muchachos, porque yo no veo en Venezuela que las fuerzas vivas del país, Fedecámara, CTV, los sindicatos, los propios rectores que salgan a la calle, todos deberían estar en la calle. El problema es tan grave que nos lo estamos rogando todas, y todavía hay personas que piensan más en sus intereses personales que en el país. Entonces, por eso tenemos que presionar desde acá, que tenemos más libertad para decir las cosas que no se pueden decir allá. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. No podemos dejar a los muchachos solos, porque si no, nos los van a exterminar. Y nosotros tenemos que exigir, y yo creo que estamos en un grupo trabajando en eso, nosotros tenemos que diseñar un modelo de manifiesto que exija la salida de Maduro y de su completo, y de los cubanos que lo están apoyando, porque así no podemos seguir. Nosotros no podemos negociar ni dialogar. Ahorita vamos a mandar una delegación de UNASUR que va precisamente con la misión de aplacar, de poner el señuelo del diálogo para bajar la presión, ganar tiempo y acabar con el problema. Y nosotros no podemos permitir eso. Ya llegamos a donde llegamos, ya el país, como lo dijeron muy bien acá, o se salva ahora o se hunde de una vez por todas, y no lo podemos aceptar. Nemrod. May I have your attention, please? The library is closing in approximately 5 minutes. The library will be closing at 9 minutes. Ese es peor que el timbre mío. Sí, es más drástico. Y 5, Es normal escuchar. Los Estados Unidos no se percataron, los Estados Unidos no se dieron cuenta. Pero de 1921 un poquito, 25, 28 por ahí, empezaron los comunistas a establecerse en América. O sea, hace 100 años que los americanos no se han podido percatar de esas cosas. La pregunta, con la excepción de Juan Bautista Alberto, Sarmiento y Urquiza, ¿qué otros estadistas políticos de la América se percataron del sistema establecido por los padres fundadores en este país?
no es también una responsabilidad y una culpa de esos individuos, más grave que la de los americanos, no haber previsto la entrada de los comunistas? Para los cuatro, por favor, empieza primero por el Perú. O por aquí, por el Perú, el cubano déjalo, no escuché el cubano. ¿Cuál era la pregunta? No, la mía es rápida, estoy totalmente de acuerdo con usted. ¿Qué culpa? O sea, la cultura. Sí, también estoy de acuerdo y creo que hay una además, darse cuenta, mencionó a Alberti, Nadie lo conoce. Él sabe quién es. Pero además de eso hay una dinámica en el proceso. Tampoco hay tanta gente dentro de Estados Unidos que conozca lo que es Estados Unidos y por qué es. Así que eso es un problema general. Estamos en el proceso de descubrimiento. La libertad, conocemos individual, el límite, es la historia de la humanidad, es así de chiquitita. Así que estamos todavía en el medio del proceso de descubrimiento de este problema. Yo creo que educación por la democracia. Nuestros países viven en democracia, pero no practican la democracia. Nosotros elegimos, firmamos un cheque en blanco a nuestros gobernantes y muy bien, gracias. Eso se tiene que acabar, educación. El aspecto cultural de por qué no se valora, no hay individuos en América Latina que realmente fomentan la noción del individuo. Yo creo que nosotros deberíamos, de hecho, nosotros hemos adquirido la noción de que las elecciones son las democracias y nosotros debemos levantarnos cuando se comete una arbitrariedad en cualquier momento. O sea, no tenemos que esperar las elecciones para manifestarnos, porque en las elecciones estamos diciendo que voy a dar 4, 5, 6 años para ver cómo te portas, y yo creo que nosotros debemos impedir los abusos y las arbitrariedades tan pronto surjan. Bueno, muchísimas gracias a todos, sobre todo de nuevo por el inconveniente del clima. Muchas gracias.